Efesios el capítulo 2. Ephesians chapter 2. Yo quiero compartir con ustedes algunos principios I want to share with you a few principles para nuestra vida en el Señor. for our life in the Lord. Pablo empieza esta carta Paul starts this letter nos recordando cuáles son las bendiciones espirituales reminding us what are the spiritual blessings que tenemos en Cristo Jesús. that we have in Christ Jesus. Porque muchas veces Because many times nos olvidamos de lo que el Señor ha hecho en nosotros we forget what the Lord has done in our lives y las cosas que Él nos ha dado. and the things He's given us. Y Pablo nos recuerda en el capítulo 1 And Paul reminds us in chapter 1 acerca de estas bendiciones espirituales, about these spiritual blessings que fuimos escogidos por Dios. that we were chosen by God. Antes que todas las cosas fueran creadas, Before anything else was created, el Señor ya te conocía. the Lord knew you. La salvación por medio de Cristo Jesús. Salvation through Christ Jesus. Fuimos redimidos por la sangre de Cristo. We've been redeemed by the blood of Christ. Tenemos el Espíritu Santo en And nosotros. we have the Holy Spirit in us. Y este es el sello And this is the seal de nuestra herencia en Cristo Jesús. in our heritage, from our heritage in Christ Jesus. Y él empieza a hablar acerca de nuestra posición en el Señor. And he starts to speak about our position in the Lord. En el inicio del capítulo 2, At the start of chapter 2, él habla acerca de nuestra situación de oscuridad. he talks about our situation in the midst of darkness. Y Pablo es muy claro And Paul is very clear. y presenta muchos And detalles he presents a lot of details acerca de nuestra condición, about our condition, de cómo estábamos en la oscuridad, of how we used to be in darkness, rebeldes hacia Dios, rebelling before the Lord, guiados por el espíritu del mundo, guided by the worldly spirit, por el espíritu de Satanás. by the spirit of Satan. Éramos rebeldes hacia Dios, We rebel towards God. y no solamente por causa del poder del enemigo, And not only because the power of the enemy, pero también por nuestros propios deseos carnales, but also because of our own flesh. porque amamos las cosas del Our mundo, fleshy desires, because we love the things of the world. queremos las cosas del We mundo desire the things of the world. y odiábamos a Dios. And we hated God. Y la Biblia nos dice And the Bible says, en el inicio del capítulo 2, at the beginning of chapter 2, pero Dios, but Dios, God, en su inmenso amor, in His immense love, Él nos amó. He loved us. Hermanos, Brothers and sisters, amamos a aquellos a quien nos gusta, ¿verdad? we love the ones that we like, right? Aquellos que se parecen con nosotros. The ones that look like us. Aquellos que a ellos les gustan las mismas cosas que a nosotros. The ones that like the same things that we like. Pero la Biblia describe nuestra situación, But the Bible describes our situation. que odiábamos a That Dios, we hated God, pero Él nos amó. but He loved Pero us. Él nos amó. He loved us. Él nos amó He loved us. y entregó su Hijo por And He nosotros. gave His Son for us. Ahora, Now, en Efesios 2, Ephesians 2, versículos 11 a 22, verse 11 through 22. vamos a hablar acerca de un Cristo en quien tendremos paz. We're going to talk about a Christ in the one that we can have peace. Dice la Biblia: The Bible says, recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión, hecha por manos en la carne, recordad que en este tiempo estabas separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza
y sin Dios en el mundo. Therefore, remember that at one time you Gentiles in the flesh called the incircumcision by what is called the circumcision, which is made in the flesh by hands. Remember that you were at that time separated from Christ, alienated from the commonwealth of Israel, and strangers to the covenants of promise, having no hope and without God in the world. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad, y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos, y paz a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. 13. But now in Christ Jesus, you who once were far off have been brought near by the blood of Christ. For he himself is our peace, who has made us both one and has broken down in his flesh the dividing wall of hostility, by abolishing the law of commandments expressed in ordinances, that he might create in himself one new man in place of the two, so making peace, and might reconcile us both to God in one body through the cross, thereby killing the hostility. And he came and preached peace to you who were far off, and peace to those who were near. For through him we both have access in one spirit to the Father. Versículo 19. Así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. So then you are no longer strangers and aliens, but you are fellow citizens with the saints and members of the household of God, built on the foundation of the apostles and prophets, Christ Jesus himself being the cornerstone, in whom the whole structure, being joined together, grows into a holy temple in the Lord. In him you also are being built together into a dwelling place for God by the Spirit. Amén. Amen. Cartas de Pablo. Paul's letters. Hermanos, Pablo hablando a los gentiles. Paul is talking to the Gentiles. Gentiles son todo y cualquier pueblo Gentiles are every people, everyone that's part of, que no son los judíos. that is not part of the Jewish people. Entonces, en la Biblia So in the Bible, vamos a encontrar esta separación. we're going to find this separation. Los judíos Jewish
que eran el pueblo de Dios, that were the people of God, y los demás, and the rest, todo el mundo, the whole world, que son considerados gentiles. and were considered Gentiles. Entonces, imaginas por un momento So imagine for one moment lo que pasaba delante del templo en Jerusalén. what was happening before the temple in Jerusalem. Muros altos, High walls, pasillos ahí definidos, there were halls there, límites que no se podían cruzar. borders that could not be crossed. Los judíos podían acercarse al santuario, And Jewish people could come to the sanctuary. pero los gentiles, But Gentiles, los demás, the rest, deberían quedarse por detrás de una barrera. had to be behind a barrier. Había una separación There was a separation entre el pueblo de Dios between the people of God y los demás. and the rest. Había ahí una inscripción There was an inscription que there decía esto: that said, ningún extranjero pasa este límite. no stranger or no Foreigner, foreigner would, Gentile. would pass by. Bajo pena de muerte. And this is penalized by death. Esto es lo que pasaba en estos tiempos. This is what happened in those times. Así era el mundo antiguo, That was the ancient world, que era dividido por raza, divided by race, religión, religion, cultura culture, y orgullo. and pride. Esto era la realidad. This was the reality. Sigue siendo en muchos lugares. Many places it continues to be like Entonces that. Pablo habla ahora a los efesios, So Paul's talking to the Ephesians. una iglesia. A Él está church. hablando a esta He's iglesia talking to this church. que es compuesta por su mayoría And the majority of its people de gentiles. are Gentiles. Y él está hablando ahora a este grupo de personas And he's talking right now to this group of people y recordándoles and reminding them lo que Cristo hizo por sus vidas. what Christ did for their lives. Ellos estaban antes separados de Dios. They were once separated from God. Porque, hermanos, cuando leemos la Biblia, Because when we read the Bible, vamos a entender we're going to understand que Dios escogió a este pueblo de Israel that God chose this people of Israel para que puedan ser el pueblo escogido de Dios so they could be the chosen people of God y a donde Dios se iba a revelar and where God would reveal himself. y por quien el Mesías iba a llegar a este mundo. And through them the Messiah would come to this world. Entonces toda la revelación de Dios So all of God's revelation para el mundo for the world pasa por la nación de Israel. goes through the nation of Israel. Ellos tendrían las leyes, They would have these laws, recibieron las revelaciones de Dios, received revelation from God. ellos tendrían los pactos con Dios. They had covenants with God. Entonces, este orgullo que ellos tendrían So this y pride, tienen hasta hoy, so this pride that they have and they have to this day, es de decir que toda la revelación de Dios pertenece a ellos. he's saying that all of God's revelations belongs to them Hasta que, until dije Pablo, Apo- dije Pablo, Paul. Pablo declara Paul declares que hay un secreto en las escrituras that there's a secret in Scripture que ha sido revelado en Cristo Jesús. that's been revealed through Christ Jesus. Y este secreto es And this secret is la iglesia de Jesucristo. the church of Jesus Christ. La iglesia de The Jesucristo. church of Jesus Christ. Tú y yo. You and me. Los demás The rest, siguen separados. they're still Otro separated. llegó, ¿alguien más? Anyone else? 5 ahora. 5 now, yes. Está creciendo. The church is growing. Hermanos, si solamente 5 aquí responden, es que los demás son judíos. If only 5 answer, the rest are Jewish. Entonces, mira, la revelación vino a él, vino a ellos y por medio de ellos. Revelation came through them and by them.
Y ahora, And por now- causa del templo de Dios, Because of the temple of God, existía esta inscripción. this inscription existed there. Ningún extranjero puede acercarse al santuario. No foreigner can come close to this place. Nadie tiene los derechos de las reglas de Dios. No one has a right from according to the law of God. Nadie tiene el control de Dios, No one has God's control, sino ellos. but only them. Pero Pablo está a decir, But Paul is saying, y él empieza en los versículos 11 a 13, he starts to verse 11 through 13. y él declara estas palabras, And he declares these words, que ahora en Cristo Jesús, that now in Christ Jesus, vosotros, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, you who once were far off, habéis sido acercados have been brought near por la sangre de Cristo Jesús. by the blood of Christ Jesus. Por medio de Cristo Jesús, Through Jesus Christ, esta barrera, this barrier, este muro this wall, ha sido destruido has been destroyed. y ahora And now, ya no hay más excepciones, there's no more exceptions, ya no hay más distinciones, distinctions. porque ahora por medio de Cristo Jesús, Because through Christ Jesus, que antiguamente nosotros éramos separados that in the past we were separated y no teníamos esperanza. and we didn't have hope. Hermanos, la idea era And the idea was que todas las promesas de Dios that all of God's promises eran solo para los judíos, el pueblo de Dios. were only for the people of God, the Jewish Y people. mucha gente intentaba acercarse a Dios And many people tried to get close a to su God propia manera. in their own ways. Eso es como vivíamos. That's how we used to live. Pero ahora, But now, por Cristo Jesús, through Christ Jesus, por Cristo through Jesús, Christ Jesus, hemos sido acercados a Dios we've been brought close por la sangre de Jesucristo. by the blood of Jesus Hermanos, Christ. ya no hay más distancia, There's no longer any distance. ya no hay más distancia ninguna, There's no distance at all. porque nosotros Because we no encontramos el camino, did not find the way, pero Cristo, but Christ, que es el camino, that is the way. Él vino a He buscarnos. seeked and Él found us. vino a He buscarnos. went to find us. Él es el camino. He is the Él nos way. dio el camino He gave us the way. y nos lleva en el And camino. he takes us through Qué this, tremenda esta through verdad. the way. Su sangre abrió el acceso, His blood opened the access, derribó el muro tore down the wall, y nos acercó and brought us close al Padre. to the Father. Nos acercó He brought us close al Padre. to the Father. Hermanos, Brothers and sisters, ahora no importa de dónde it vienes, does not matter where you come from, no importa qué lengua, idiomas hablas, what language you speak. Dios nos entiende. God understands us Porque ahora estamos acercados because we are now close a la presencia de Dios. to His presence. Antiguamente existía toda esa separación In the past, there was all this separation. y había un grupo que decía todo esto pertenece a nosotros. And there was a group that said, all of this belongs to us. Pero ahora por Cristo Jesús But now through Christ Jesus, ya no hay más separación there's no more separation entre nosotros between us y la presencia gloriosa de and nuestro the Dios. glorious presence of God. En segundo lugar, In second place, Cristo es nuestra paz. Christ is our peace. En los versículos 14 a 18, Verse 14 to 18, Pablo nos va a decir Paul says, que porque Él es nuestra paz. because He Himself is our peace. Cristo es nuestra paz. Christ is our peace. Jesús no solamente predica la paz, Jesus not only preaches peace, Él mismo es la paz. He Himself is peace. En la cruz del Calvario, At the cross, Jesús cargó sobre sí mismo Jesus carried over Him toda la hostilidad all the hostility entre los judíos y los gentiles. between
all the Jewish and Gentiles. Toda esta separación que había entre un grupo This separation that used to be with this group que dice Dios pertenece a that nosotros says God belongs to us. y nosotros tenemos todas las reglas sobre Dios And we have all of these rules. y también somos su pueblo exclusivo. And we are his exclusive people. Dios God terminó con esta separación, ended with this con separation, esta hostilidad. with this hostility. Pablo declara Paul esto. declares this. Ahora, Now, ahora solo hay un pueblo. there's only one people. El pueblo que pertenece a Dios, The people that belong to God, no por las leyes, not because of the law, no por las not reglas, because of the rules, no por causa del templo, not because of the temple, pero por la sangre de but Jesucristo, because of por la Jesus' presencia del Espíritu blood, the Santo, presence of the Holy Spirit, por aquel que habita en for the nosotros one that inhabits in us y nos perdonó. and forgave us. Entonces él abolió las divisiones, So he abolished with this division. quitó las barreras de la He ley broke down the law, the barriers of the law. y como dice el versículo, And like the verse says, él creó en sí mismo he created in himself un solo y nuevo hombre. one man only. Esto es la iglesia de One Jesucristo. new man, and this is the church of Jesus Ahora no hay Christ. más dos pueblos, There's no longer two kinds of people. solo hay un pueblo. There's only one. No hay más los judíos y los gentiles. We no longer have Jewish and Gentile. Aunque las naciones siguen existiendo, Even though the nations Okay. continue to exist. siguen existiendo, pero en Cristo Jesús But in Christ Jesus, no hay más un pueblo there's no more y los demás. one type of people and then the rest. No hay un pueblo santo There's no longer a y los holy, demás. holy group of people and the rest. No hay un pueblo preferido, Brasil y los Oh. demás. There's not only a group of people that is chosen like Brazil and then the rest. No, No, ahora hay un solo hombre en Cristo Jesús. there's only La iglesia perfecta. one type of La people, the iglesia perfect church, perdonada, the la forgiven iglesia church, redimida, the redeemed el church, pueblo de nuestro Señor Jesucristo. the people of God. Y aquí hay dos principios muy interesantes. And there's two very interesting principles. Tres. Three, Jesucristo, Jesus Christ, Él es la paz. he is peace. La Biblia dice en Romanos el capítulo 5 Romans 5 says que por la fe that through faith en Cristo in Jesús Christ Jesus, tendremos paz we have peace con Dios. with God. ¿Sabe qué eso You significa? know what this means? Dios tendría odio de nosotros. God had Anger, hate, hate towards us porque nosotros éramos rebeldes. because we were rebels. La ira de Dios The wrath of God estaba sobre todo el mundo. was over the whole world. Estábamos en camino del infierno. We were going towards hell. No necesitábamos hacer nada para ir al infierno. We didn't need to do anything to go to hell. Cristo Jesús Christ Jesus vino comes por el amor de Dios, because of the love of God, presentó en la cruz la salvación presented at the cross salvation, y ahora, and now, cuando creemos en Cristo Jesús, when we believe in Christ por la Jesus, fe, by faith, tendremos paz con Dios. we have peace with Esto God. significa And this means que esta ira de Dios that God's que, hatred que existía hacia nosotros that existed towards us y nuestros pecados que nos separaron de Dios and our sin that separated us from por God la sangre de Cristo, because of the blood of Jesus. ahora existe paz. Now there is peace. Tenemos por la fe By faith, paz con Dios. we have peace with God. La ira de Dios God's hatred ya no existe más no longer exists hacia tu vida. towards your life. Porque cuando Dios te mira desde los cielos, Because when God looks at you from heaven, Él no te mira, oh, qué persona hermosa. oh, he doesn't say, oh, what beautiful person.
pero él mira a Cristo Jesús en nosotros. but he sees Christ Jesus in us. Y por medio de Cristo tenemos paz con Dios. And through Christ we have peace with Ese es el God. primer principio. That's the first principle. El segundo principio de la paz The second principle of peace es que Cristo es el príncipe de paz. is that Christ is the Prince of Peace. En medio de las tormentas, In the midst of all en medio de las incertidumbres de la of vida, all uncertainty and of all the tormentas, storms, en Cristo Jesús in Christ Jesus, tendremos paz. we have peace Porque Él es con nosotros, because He's with us. Él nos guía por medio de la tormenta, He guides us in the midst of the storm. Él nos calma en las tempestades, He calms down the Él storm. es por nosotros, He is for us. Él es el príncipe de paz. He is the Prince of Y Peace. ahora, en tercer lugar, And now, thirdly, este Cristo Jesús this Christ Jesus que une a estos judíos y a estos gentiles, that unites these two people, the Jewish and the Gentiles, Él es aquel He is the one que trae unidad a los pueblos. that brings unity to people. Hermanos, Church, todos nosotros somos de distintos pueblos, naciones y lugares. all of us come from different backgrounds, from different places. Puede ser que hay personas aquí There might be that there are some people here que son un poco más guerreros, that are a little more afer- warrior-like, aferridos es la palabra, aferrados, para poder proteger su nación. to be able to protect their nation. Si quieres empezar una pelea en la iglesia, If you want to start a fight at church, no necesitas ser el enemigo. you don't need to be the enemy. Solo declara que tu comida es mejor que la del otro hermano. Just declare that your food is, La is comida de better than the México rest. es mejor que Panamá. Oh, Mexican Y food is la better comida de than Brasil es mejor que de Paraguay. Brazilian food is better Hermano, than no necesitamos el enemigo. any other food, and we don't need an enemy to start a fight. So- es una pelea. A fight starts right away. Pero hay cosas que son más grandes But there are things that are greater por causa de nuestra naturaleza pecaminosa. because of our sinful nature, Las distinciones. distinctions. Y no tiene nada que ver con comida o equipo de fútbol. Oh, it doesn't have anything to do with a ¿Por qué? team, a football team, or food. Pero son cosas que son parte de nuestra herencia pecaminosa. But there's things that are part Las of our sinful nature. separaciones, el Separation, odio y cosas así. hate and hatred and other things. Pero por medio de Cristo Jesús, But through Christ Jesus, ahora now somos un solo pueblo, we are one people, una sola casa one house en Cristo Jesús. in Christ Jesus. La Biblia dice en los versículos 19 a 22, Bible says in verses 19 through 22. así que ya no soy extranjeros ni extraños, So then you are no longer strangers and aliens, sino conciudadanos de los santos but fellow citizens with the saints y miembros de la familia de Dios. and members of the household of Ahora, God. Now, en Cristo in Jesús, Christ Jesus, las barreras fueron rompidas. barriers were broken. No hay más una exclusividad de quién es el pueblo escogido de Dios. There's no longer an exclusivity of who is the people of God, Pero la iglesia de Jesucristo but the church of es Jesus el Christ cuerpo de Cristo Jesús. is the body of Somos Jesus una Christ. nación santa We're His holy por nation medio de la fe through faith en Cristo Jesús. in Christ Jesus. Y ahora de todos los pueblos, lenguajes y naciones, And out of all the people and the nations and languages, sea de Israel, whether it be Israel, sea de cualquier país árabe, any Arabian nation, sea de Brasil, Brazil, hasta Argentina, Argentina even, sea de los países de América Latina, en cualquier lugar del mundo, any other place in Latin America and in the world, en la iglesia in church, somos familia de Dios, we are God's pueblo family, de Dios, people of God, nación santa, Holy nation, exclusiva, exclusive, comprada con la sangre de bought Jesucristo. by the blood of En Él Jesus. tendremos paz, In Him we have peace. por Él tendremos paz. We have peace through Him. Y la tercera verdad, And the third
es que ahora is that en now la familia de Dios in God's household, tendremos paz we have peace uno con el otro, with one another, con dos por lo menos. with two at least. Amén, hermanos. Amen. Porque Dios es aquel que nos une, Because God's the one that unites us. no importando de dónde venimos It does not matter where we come o lo from que or what pensamos. we think. Ahora, en la familia de Dios, Now in God's la household, iglesia de the Jesucristo, church of Jesus Christ, somos un cuerpo. we're one body. Somos un cuerpo. One body. Los que antes estaban lejos de Dios, The ones that were far away from God ahora son ciudadanos del reino de Dios. are now citizens of the kingdom. Amén. Amen. Los que no tendrían The familia, ones that did not have a family ahora somos hijos de la casa del mismo Padre, are now the sons of el the house Padre of the Father, Celestial. our heavenly Father. Y esta casa, In this household, como dice el verso, like the verse says, no se construye con piedras. is not built with rocks. Hermanos, la casa de Dios The house of God, no es construida con bricks, ladrillos, con ladrillos. The house of God is not built with bricks no con cemento, or cement, pero concrete, con personas. but with people. Con With personas. people. La casa de Dios The- es construida contigo y The conmigo. house of God is built with through you and me. Cada creyente Every believer. es una piedra viva, It's a rock that is Viva. alive. colocada sobre este fundamento de los apóstoles. Placed under this fundamental from this from the apostles. Y la roca principal And the main rock no es Pedro, is not Peter. no es Pedro. It's not Peter. Algunos dicen que cuando Jesús llegó a Pedro Some say that when Jesus came to Peter y empezó aquella discusión de constructores, and he started this discussion between builders. yo soy la piedra, I am the rock. no, tú eres la Oh piedra, no, you are the rock. no, Pedro eres la No, piedra. Peter is the rock. Hermano, Dios lo apedreó, apedreó a Pedro, God stoned. stoned Peter. Hermanos, Pedro, Peter, cuando Jesús declara estas palabras, when Jesus declares these words, sobre esta roca over this rock, edificaré mi iglesia. I will build my church. Él no estaba hablando acerca de Pedro, que significa piedrita. He's not talking about Peter, that means this little rock. Él estaba hablando acerca de la afirmación de Pedro. He was talking about Peter's affirmation. ¿Quién dices los hombres que yo soy, Pedro? Who do people say that I am, Peter? Y Pedro dijo, no sé lo que ellos dije, pero yo sé que tú eres el Cristo. Peter said, I don't know what people think, but I know that you are the Christ. Tú eres el Cristo. You are the Y Christ. Jesús declara, And Jesus declares, y por esta roca and through this rock, y en esta afirmación, and in this mi affirmation, iglesia será edificada. my church will be built. La iglesia de Jesucristo The church of Christ es edificada en is Cristo, edified in Christ, no en Pedro. not in Peter. Por eso que Pablo declara So that's why Paul declares que la iglesia de Jesucristo, that the church of Jesus Christ, el fundamento the foundation, es Cristo, is Christ. la piedra angular, la piedra principal The main rock es Cristo. is Christ. Toda la iglesia es edificada en Él. Oh, the whole church is edified through him. Todo el edificio crece The whole building, it grows perfectamente unido and perfectly united para ser un templo santo al Señor. to be a holy temple to the Lord. Porque somos uno, Because we are one, una familia, one family, una iglesia, one church, un edificio, one building, un templo one temple a donde Dios habita. where God inhabits. Y cuando somos la familia de Dios, And we are God, when we are God's household, amados por Dios, loved by God, fortalecidos en Dios, strengthened by God, el mundo the
the world reconocerá will recognize el Cristo que hay en nosotros, the Christ that lives in el us, Dios que hay en the nosotros, God that it's in us, por la manera que amamos uno al otro. because of the way that we love each other. Para terminar, And to end, yo quiero concluir con estas palabras. I want to end with these words. Pablo aquí, Paul here, él nos está hablando he's talking, o él está describiendo nuestra identidad and he's describing our identity en Dios. in God. En Cristo, hermanos, In Christ, no hay muros, there are no walls. no hay muros. There's no walls. Las puertas están abiertas en Cristo Jesús. The doors are open in Christ Jesus. La iglesia de Jesucristo The Church of Jesus Christ es este lugar a donde el reino de Dios it is this place where the kingdom of es God demostrado al mundo todo. is shown to the whole world. En Cristo no hay muros, There are no walls hay in Christ. puertas abiertas. There are open No hay doors. divisiones, There's no division. no hay separación. Separation. Mira a su alrededor. Look at everyone around Mira la you. persona que está a tu lado, atrás de ti, delante de ti. Look at the ones surrounding you. No se parece nada contigo, They don't look like you. pero es tu hermano en Cristo Jesús. But he's your brother and sister in Jesus Christ. En Cristo Jesús. In Jesus Christ. En Cristo Jesús. Jesus Christ. La iglesia no es un club exclusivo, The church is not an exclusive club, pero es un lugar but it's a place de los reconciliados con Dios. where we are reconciled. ¿Y a with God. dónde And where? nos reconciliamos uno con el otro? Where we reconcile with one Uno con another. el otro. With one another. Nuestra misión Our mission ahora como hijos de Dios, as sons and daughters of God, como hermanos uno del otro, as brothers, es vivir como este templo vivo. is to live like this temple that is alive. Y más importante, And most importantly, mostrar al mundo todo to show the whole world lo que la sangre de Jesucristo puede hacer. what the blood of Jesus Christ can do. Mira otra vez a la persona al otro lado de ti. Look at the other side now. Solo Cristo Only Christ nos puede unir. can unite us. Con todas nuestras diferencias, With all of our differences, con todas nuestras preferencias, with all our preferences, reconociendo todos aquí que la comida brasileña es la mejor, nos une, Recognizing that nos une. Brazilian food is the best. That unites us. Hermanos, la sangre de Jesucristo The blood of Jesus es Christ la única cosa is the only thing que trae distintas naciones that juntas, brings other nations que together. trae personas en todos sus pecados y errores, That brings people in all of their mistakes and sins. los perdona, He forgives them, los redime redeems them, y los pone unidos en la misma and He familia. unites them in the same family. La sangre de The Jesucristo blood of Jesus Christ es la única cosa is the only thing que rompe todas las barreras y divisiones. that breaks all barriers and division. La sangre de Jesucristo The blood of Jesus, convierte enemigos en hermanos, He turns enemies into brothers, extranjeros en familias strangers into family, y divisiones en común. and division in communion. Así cuando tú miras a otro creyente, And now when you look at another believer, sin importar su color, su nacionalidad, his color or his nationality, su don't matter. idioma, Their language, recuerda esto, remember this. somos partes de la misma casa, We are part of the same de la household. misma casa. The same household. La paz de Cristo The peace of Christ. no solamente te reconcilió con Dios, Not only reconcile you with God, pero también te unió but it also united you a un nuevo pueblo, to one new group of people. el pueblo de Cristo Jesús, la iglesia de Jesucristo. The church of Jesus Christ, God's people. Y lo más importante, And most important, el Espíritu de Dios God's habita Spirit en este pueblo. inhabits in this people. Qué tremendo. Powerful. Lo que hizo Cristo
what God por did nuestras vidas. for our life. Cierra tus ojos en este momento. Close your eyes. Somos el pueblo de Dios. We are God's people. Somos este pueblo amado por Dios. We are this group of people loved by God. Nada Nothing, y nadie no one puede impedir esta realidad. can stop this reality. La iglesia de Jesucristo The Church of Jesus Christ es una iglesia victoriosa. is a victorious church. A donde hay personas Where there are people que un día estaban lejos de Dios that ones that were far away from God, y ahora por la sangre de Cristo but now through Jesus' están blood, reunidas y unidas en Él. they are united with Him. Padre, Father, gracias por esta verdad poderosa, Señor. thank you for this powerful truth. Señor, a donde un mundo lleno de divisiones y problemas existe, Where a world full of divisions and problems exist. aunque hay instituciones en el mundo Even though there are institutions in the world que se llaman las Naciones Unidas, that is called United Nations, que se llaman la Liga de las Naciones, the League of Nations, los tratados de paz que se escriben en todo el mundo, que se firman en todo el mundo, the peace treaties that are signed in the world, pero nada se compara and nothing compares a la iglesia de to Jesucristo. the Church of Jesus Christ. A la iglesia de Jesucristo. To the Church of Jesus Christ, A donde nosotros where we come llegamos sin paz, without peace. pero por el príncipe de paz But because of the Prince of Peace, fuimos redimidos, we were redeemed. recibimos la paz de Dios We received the peace of God, y ahora fuimos posicionados and now we're positioned en este lugar de in paz. this place of peace. Nadie en este mundo No one in this world puede hacer esta obra tan poderosa do this powerful work que tú, Dios, hiciste. that you did, God, Unirnos to unite a us, todos nosotros to unite all of us como un pueblo vivo. as one people that are Señor, alive. que podamos vivir en esta verdad, Let us live in this truth, en esta verdad this truth, poderosa this powerful que truth, solamente la sangre de Jesucristo that only the blood of Jesus Christ tiene este poder has this power de cambiar la historia to change history de todos aquellos of everyone que creen en Cristo Jesús, that believe in Christ Jesus. de reconciliarnos uno al To otro, reconcile de us, perdonar nuestros pecados, to forgive our sins, de cambiar nuestras to vidas change our y lives, nuestra and historia. our story. Y en cualquier lugar del mundo a donde nos vayamos, In any place in the world where we go, ahí estará it'll be there. una parte de la familia de Dios. A part of God's La family. iglesia poderosa de The Jesucristo, powerful church of Jesus que Christ se une y reúne en cualquier lugar del mundo that is united and gathers together anywhere in por the causa world de la sangre poderosa de Jesucristo. because of God's powerful blood. Señor, que el mundo pueda ver Let the world see que la única solución that the only solution es la sangre de Cristo. is the blood of Jesus. Es la iglesia de It's the Jesucristo. church of Jesus. Por medio de la manera Because of the way que amamos uno al otro, that we love one que another, aceptamos uno al otro, that we accept que one another, apoyamos uno al otro, that we support each que other, levantamos uno al the otro, way that we lift que each other up, perdonamos uno al the otro, way that we forgive que one another, unimos las manos y caminamos juntos, and we put our hands together and walk together, porque esta es because this is la iglesia the church de of Jesucristo. Jesus Christ. En el nombre de Jesús. In the name of En el Jesus. nombre de In Jesús. the name